Yo voy a hablar en esta noche bajo el tema ¿por qué Dios no me oye? No vengo violento, vengo bien tranquilo. Présteme atención un ratito. ¿Por qué Dios no me oye? ¿No se ha fijado que a veces oramos? A menos a mí me ha pasado. A veces yo he orado, incluso hay ocasiones en que yo intento orar y no puedo ni concentrarme para orar. Me he arrodillado a orar y me parece que Dios no está conmigo. Me parece que le estoy hablando al viento. Me parece que Dios se fue de mi vida. Digo, ¿pero qué te hiciste? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te puedo sentir en ninguna forma? ¿Qué pasó, Señor? ¿Dónde estás? A nosotros nos encantaría que cuando nosotros le digamos algo, Él nos atiende. Como cuando sus niños les hablan a ustedes. Yo sé que cuando Amber te habla, hija, yo estoy seguro que tu oído conoce, sabe identificar la voz de tu hija entre mil. Y sé que usted también, sierva, y sé que usted también, y usted también. Ustedes saben identificar la voz de su hijo entre mil cuando les habla. Y nosotros somos hijos de Dios, 2 veces suyos, porque nos hizo y los compró con su preciosa sangre. Somos 2 veces sus hijos, pero ¿por qué se siente a veces que papá Dios no me escucha? Y una cosa importante, cuando yo me refiero a que me escuche, me refiero a que Él atienda al llamado de mi voz. ¿Ok? Él escucha todo porque Él lo sabe todo. Pero cuando me refiero a escuche, me refiero a que Él atienda mis palabras, que me haga caso a lo que yo le estoy hablando. Éxodo 30, versículos 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y en el altar. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. ¿Qué fue lo que dijo ahí el relato? ¿Cuál fue la orden que se le dio? Primero a Moisés. Le pidieron que hiciese una fuente y que la hiciesen de bronce. Cuando lee uno algunos otros pasajes del mismo libro de Éxodo, encontramos que quien donó ese material para que hiciesen esa fuente de bronce fueron las mujeres. Y que las mujeres donaron este material de los espejos que traían de Egipto. Donaron sus espejos para construir la fuente. Qué aporte tan bonito de las mujeres. Y es que las mujeres son muy amigas de los espejos, ¿o no? No me diga, sierva, que usted no se fue a ver al espejo a ver cómo venía, ¿eh? No me diga, porque ni yo le voy a creer. Más, acabo de ir al espejo, ¿eh? Acabo de ir a ver que mi pelito esté bien, que a veces me despeino el poco pelo que aún me queda. Las mujeres donaron sus espejos. De manera que cuando Moisés construyó esta fuente, la construyó de un material de espejos. Es de bronce. Y cuando se llenaba de agua, la fuente de bronce tenía el efecto de reflejar la persona que se lavaba en ella. Le demostraba cómo estaba. Y ellos tenían que lavarse las manos y los pies. Todos los días antes de ministrar había que lavarse. Nótese, cuando usted va al baño y va a lavarse, lavamanos como usted lo llame, ¿se lava usted así o se lava inclinado? Inclinado. Muy bien. Ellos se lavaban inclinándose. Curiosamente, no hay... Mire, yo he intentado, como yo soy medio loquillo, he intentado leer la Biblia en mi teléfono acostado así. Y es horrible. No puedo. Yo lo he intentado leer. Es que estoy cansado y pongo el teléfono. ¡Pam! En la cara. Ahí se me dolió. Porque no está supuesto a leerse. Está supuesto que yo me incline a leer. Cuando yo voy a leer la palabra de Dios, tengo que inclinar mi rostro, porque quien está aquí hablando es papá Dios y yo soy polvo y Él es Dios y es santo. Tengo que inclinar mi ser. Cuando ellos se inclinaban a lavar sus manos y sus pies, lo hacían entendiendo que un ser divino estaba arriba, que ni siquiera podían mirar al cielo nada sin antes lavarse, menos ministrar en el tabernáculo. Nótese por qué causa tenían que lavarse primero las manos y los pies. ¿En qué trabaja uno? Trabaja con las manos, ¿sí o no? Trabaja con las manos y camina con sus piecitos. La mayoría lo hacemos así. De manera que Él les decía, antes que hagan ninguna cosa, lávense las manos, límpiense,
porque la obra que van a hacer tiene que ser pura, tiene que ser limpia. Y cuando vayan a caminar hacia el lugar para hacer el sacrificio, lo que fuese, sus pies tienen que estar limpios, de manera que se lavaban las manos y los pies, tanto para hacer la obra como para caminar limpiamente, de manera que no podían ministrar estando sucios. Estamos siendo suficientemente claros. De manera que no se podía acercar a Dios estando sucio. Había que lavarse. No se podía acercar a Dios estando sucio. Hermano, ¿y qué tiene que ver todo eso conmigo? Usted sabe cómo está su vida. Yo no sé nada. Yo sé cómo está la mía. Pero le puedo decir con toda franqueza que no hay forma de acercarse a Dios si uno no viene primero a lavarse las obras que hacen nuestras manos y lavarse los piecitos como camina uno delante de Dios. El tema es, ¿por qué Dios no me oye? En muchas ocasiones Dios no me oye porque la actitud mía está mal. Y Dios no va a atenderme cuando yo estoy mal, no lo hará. Cuando yo tenga la intención de hablar con Él, de ser genuino, de pedirle perdón a Él, de acercarme a Él con la intención correcta, Dios me va a atender. De esa otra forma, todo el mundo hablara con Dios y todo el mundo viviría bien, tranquilo, feliz. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque necesita uno estar limpio para hablar con Dios. ¿Y cómo se va a limpiar? Viniendo a Él, a la fuente que es Jesucristo, para limpiarme. No puede Dios escucharme, vea, no me va a atender si yo no vengo con una intención correcta. ¿Se acuerda cuando Jesucristo fue crucificado? Crucificaron a la par de Él 2 elementos, ¿sí? ¿No? 2 bandidos estaban siendo crucificados con Él. ¿Se acuerda que uno decía, mira, si tú eres, oiga, que Satanás es terrible, ¿eh? Como diciendo, mira, tú no eres nada, hijo de Dios, pero si tú eres, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Él, por supuesto que era, pero él no tenía que probárselo a un ladrón. Y viene el otro y le dice, mira, déjalo tranquilo. Nosotros a la verdad pagamos justamente, pero él no. Oiga, y solo le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De manera que la intención de él para acercarse a él fue diciéndole, Señor, yo estoy sucio, es verdad, yo sí soy culpable, pero tú no, acuérdate de mí. Hermano, la única forma de que Dios nos escuche es limpiándonos a través de Jesucristo. No hay ninguna otra forma. Dios no nos va a escuchar, a no ser que nos limpiemos con la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo ocurre eso? Como lo estamos haciendo aquí cuando venimos a la casa de Jehová. La palabra de Dios causa un efecto en nosotros que nos limpia. Usted dirá, ¿a mí me va a ocurrir eso? Sí, de a poquito le va a ocurrir. Cuentan la historia, ¿no? Vi una viejita que iba a la iglesia y cuando llegaba a casa, todo lo que había pasado en el culto se le olvidó. Y le dice el nieto, abuelita, ¿y qué te enseñaron hoy en la iglesia? Y la viejita, es que se me olvidó. Pero ya que fuiste a la iglesia, es que se me olvidó. Otro día, y le dice, abuelita, ¿qué aprendiste en la iglesia? ¿De qué habló el pastor? Se me olvidó otra vez, hijo. Es que a mí se me olvida porque ya estoy viejita, hijo. Se le volvió a olvidar. Una tercera vez el bandido le volvió a preguntar porque sabía que a la abuela se le olvidaba todo. Y la abuela dijo, yo no tengo cómo responderle, me da pena porque se me olvida. Y entonces le dijo, ¿sabes qué, hijo? Sí, abuelita, quiero que me hagas un favor. Ve a traerme agua. No sé si usted debe entender. En Honduras yo le digo chula, ¿cómo le llamarán ustedes? Pero es algo hecho de, ¿cómo se llamará en Perú, hombre? Es una bolsa hecha de cuerda, de pita, no sé cómo le llamarán ustedes. Es una bolsa que tiene agujeros por todos lados, ¿ok? Es imposible, no se puede llevar agua. No se puede llevar agua en esto porque tiene agujeros. Y la viejita le dijo, ve a traerme agua. Pero abuela, ve a traerme agua. Y se fue, lo intentó el muchachito torpe. La llenó de agua y no llegó nada a la casa. Pero abuela, y le dice, bueno, ve otra vez. Pero abuela, ve otra vez. Y fue el muchachito ya renegando. Y regresó, no llevaba agua otra vez. Y le dice la abuela, ahora quiero que vayas una tercera vez. Y dice el muchachito, y le dice el papá, ve, porque tu abuela te manda. Por aquello de que los niños no le obedecen a las abuelas, por aquello de jajaja con sus abuelas, por favor. Y le dice, bueno, hoy. Y se fue el bichito, el muchachito, ¿no? A traer el agua otra vez. Y llegó, abuela, aquí está la chula.
es que no hay forma de traerte agua en esta cosa, no se puede. Y le dice, pero mírala, ¿qué pasó con la bolsa? Y le dice, bueno, la verdad es que nunca pude traer agua, pero está limpia. Y le dijo, eso es exactamente lo que me pasa a mí. Yo voy a la iglesia y ni me acuerdo al siguiente día que hablaron, pero cada vez que voy me limpio. Me limpio porque la palabra de Dios me limpia, me purifica. El oírlo, el escuchar la voz de Dios hace que en mí ocurra un milagro. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. De manera que cuando usted viene a escuchar palabra de Dios, comienza a crecer fe en usted. Y con esa fe usted se acerca a Él. Y con esa fe usted dice, la sangre de Jesucristo me limpia. Y cuando yo estoy limpio y oro a Él correctamente, Él me atiende. Un hombre como Elías, orar a Jehová y decirle, es tan curioso que ni siquiera cuando usted ve que el hombre ejecutaba juicios, que se desarmaba y llorando, nada. Llegaron, ¿se acuerda? Descendió fuego. Si soy siervo de Jehová, descienda fuego y los consuma. ¡Pum! Fuego y los consumía. Oraba y dejaba de llover. Oraba y volvía a llover. De manera que había un poder extraordinario. ¿Cómo lo lograba? ¿Por qué? ¿Cómo era? Porque él estaba limpio todo el tiempo. Ahí está el problema nuestro. Ahí está el problema nuestro. Fíjense que en ocasiones, piensen ustedes, no sé si a ustedes les pasa, yo quiero que ustedes me atiendan hoy y escuchen bien. Lo que aquí se da, un pequeño tip de lo que es ser cristiano, de cómo buscarlo a Él, pero la vida cristiana se vive en su casa. De manera que cuando venimos aquí, debería de ser esto una cosa terrible, que no habría necesidad de decirle, denle un aplauso al Señor, sino que todo lo haríamos con alegría, que cantaríamos a nuestro Dios con una devoción bárbara, porque nuestro diario vivir es ser cristiano. Tenían que lavarse las manos y los pies, y hay una razón del por qué. Si no lo hacían, se morían. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Si se te ocurría llegar al tabernáculo, al lugar de reunión con Dios, y no se lavaban las manos y los pies, se morían. Literalmente, ahí quedabas pasmado, mijito. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, en sus generaciones. Muy bien. De manera que tenías una opción, viejo. Si no te lavas, Aarón, te vas a morir, viejo, por más ungido que estés. A todo esto, Aarón ya estaba ungido, por favor. Lo habían ungido en 7 días. 7 días purificándose. 7 días ungiéndolo con aceite santo. 7 días. Y aún así, no podía pasar un solo día sin lavarse, sin purificarse. De manera que yo, cual sea mi condición, no puedo pasar un solo día sin lavarme, sin limpiarme de mi... Mira, hermano, es que sentido común, todos los días, a cada rato nos lavamos las manos. ¿Por qué? Porque se ensucian. Y si no nos lavamos, nos vamos a morir. ¿Se acuerda el COVID? ¿Cómo nos enseñaron a lavarnos, no? Y, ay, Dios mío, hasta hoy en día, desinfectante por aquí, desinfectante. Lávate, límpiate, límpiate. Si no te limpias, te mueres. Lo mismo dice Dios. Si no te limpias, si no nos limpiamos con su palabra, si no nos limpiamos con su presencia, si no nos limpiamos, ¿qué cree que va a pasar? Recuerde una cosa. Estoy diciendo que para yo hablar con Dios, primero tengo que limpiarme. Dios no me va a atender hasta que mi intención sea limpiarme. Esto es bien curioso. Dios no me va a atender hasta que mi intención sea la apropiada. Porque Dios no responde caprichitos, ni Dios no responde a mis arrogancias, ni a mi orgullo, ni a mi vanidad. No va a responder. Pero cuando uno se acerca a Él con una intención correcta, no hay un ser humano en la vida, ni en la Biblia, ni nada, que se acerque a Dios con la intención correcta y que Dios lo rechace. No existe tal cosa. Cuando Jesús en su momento le dijeron a sus discípulos, enséñanos a orar. Y Jesús les mostró un modelo para orar. Y le dijo, vosotros cuando oréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que les dijo Jesús, y ojo, no dijo repitan esto todo el tiempo. Enseñó un patrón, una forma, una táctica. Les dijo, lo primero que tienen que hacer es reconocer que su papá está en el cielo.
y que tú eres polvo y que Él es santo. De manera que para orar a Dios, primero hay que llegar con la actitud correcta de reconocer que Él está en el cielo, que yo estoy en la tierra. Hay ocasiones en que mejor me quedo callado. Las palabras delante de Dios no valen mucho, pero la actitud que hay adentro de nosotros lo vale todo. No se conmueve Dios con palabras, pero cuando mi corazón se humilla delante de Él, le puedo dar por seguro que Dios escribe esas oraciones. De manera que Dios no deja pasar nuestras oraciones. Dios las atiende como algo lindo y las deposita en un lugar específico. Cuando la oración está de forma correcta, pero cuando la oración no está en la forma correcta, Dios la ignora, Dios la desecha. No es que, ojo, cuando digo Dios oye, es que Dios atiende a lo que le digo. Pero cuando no se lo digo en la forma correcta, Dios no va a hacer caso porque no está en la forma apropiada. Ahora bien, ¿por qué Dios no me oye? Porque no me acerco a Él con la condición correcta. Y por ahí si es que yo no tengo fe en Él, ¿cómo? Y por ahí si es que yo tengo duda con Él, ¿cómo me va a escuchar? Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Lo primero que les dijo es, miren Israel, la mano de Jehová no se ha cortado para salvarme. ¿Salvarme de qué? Salvarme de desempleo. Salvarme de perder mi matrimonio. Salvarme de perder a mis hijos. Salvarme de que yo me enferme, estar saludable. Salvarme de todo lo malo. La mano de Jehová no se ha cortado. Jehová está dispuesto a ayudarme, a restaurarme, a fortalecerme y ayudarme a salir adelante. Se ha grabado su oído para oír. Está diciendo, mire Israel, Dios está todopoderoso todo el tiempo. Él está ahí pendiente de nosotros. Pero hay un problema porque Dios no les está escuchando. Dice, Israel, ustedes están clamando, pero Dios no los está escuchando. Pero vuestras iniquidades han hecho división. No te puedes acercar a Él, Israel, porque tú mismo, con tu forma de actuar, pusiste una pared. De manera que aunque quieras clamar a Él, Él no te va a escuchar porque tú provocaste una división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No puedo pretender vivir una vida de pecado y que Dios me va a oír. No va a ocurrir. Siento mucho decirlo, pero no va a ocurrir. La forma en que Dios me presta atención a mí es cuando yo me aparto del pecado. Santidad significa separarse del pecado para consagrarnos a nuestro Dios. Cuando nos separamos, entonces Dios me escucha. Dios no me va a escuchar cuando mi vida esté en pecado. No lo va a hacer. A no ser que comience yo mismo a recapacitar en mí, a pensar, hombre, si todo lo que Dios me está diciendo es que me acerque a Él, y comienzo yo a trabajar la palabra de Dios en mi corazón, y comienza a trabajar en mí cada vez que vengo a la iglesia, limpiándome, hasta que en un momento me acerco a Él. Y cuando yo lo acepto a Él, y Él me purifica, y Él quita todos mis pecados, clame, hermano, porque Dios lo va a escuchar. Jehová le dijo a Jeremías, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Mire que Él no dice cosas pequeñas, dice cosas grandes y ocultas. Están ocultas porque yo nunca he clamado y no me atrevo a clamar porque no soy muy amigo con Él, porque no tengo una relación tan buena con Él. Por eso no me atrevo a clamar. No me atrevo a clamar por un mejor trabajo porque mi condición no da la talla. Híjole. Porque mi capacidad no da la talla. ¿Y por qué no la da? Porque le tengo miedo al Señor. Yo quiero más del Señor. Yo quiero que Dios me use de verdad con poder. Yo quiero que Dios me use levantando muertos. ¿Cómo, hermano? Sí. Porque hay un montón de hombres en la Biblia que podían hacerlo y yo hasta miedo me da ver un muerto. Y los hombres que están en la Biblia no tenían ningún problema. Eliseo tuvo que ponerse boca a boca con un niño que estaba muerto desde hace un buen rato hasta que volvió el espíritu en ese muchacho. La palabra de Dios dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De manera que quien cambió fui yo, porque mi iniquidad causó una división y por causa de esa división Dios no me oye. Y si yo tuviese mejor comunión con Dios, le digo que Dios me escucha más. Si yo me acerco más a papá Dios, Dios me va a atender de mejor forma. Dice la palabra del Señor. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia o su simiente que mendigue pan. Él está diciendo, no he visto un solo justo que esté desamparado, ni su descendencia que esté pobre.
Lo que Dios quiere es bendecirlos en todos los sentidos. Quiere derramar su gracia, su favor. Dios es el dueño de todo, un Dios rico, Dios poderoso, y quiere darme de su riqueza. Dios está ansioso por darme de su riqueza. Riqueza en sabiduría, riqueza en conocimiento, riqueza en amar sin acepción. Eso sí es duro. Y no sé por qué hable de amar. Nosotros amamos a las personas que nos aman. Nosotros nos llevamos bien con las personas que se llevan bien con nosotros. Pero cuando alguien nos pone un alto y deja mucho que desear, y cuando nos aborrecen o cuando nos tratan mal, el amor comenzó a ponerse una tremenda división. Comienza la pareja a tener grandes problemas porque algo hizo una ruptura, ya hay una división. En el caso de la relación con nuestro Dios, lo que nos hace dividir, lo que hace separación es el pecado. No hay forma de que yo esté bien con Dios si estoy en una vida de pecado. No hay forma. Y no hay palabra profética que llegue a la vida de nadie si su vida está en pecado. Pero cuando una persona ordena sus pasos, por eso tenían que lavarse las manitos, que sus obras vayan de acuerdo a la limpieza de nuestro Dios. Y sus piecitos lavados de manera que caminaran en santidad limpios delante de Dios. Cuando nosotros logremos eso, Dios estará dispuesto para darnos de sus riquezas en gloria. No va a haber otra forma. No hay otro mecanismo, Perdón que hoy estoy agresivo. Y hoy no vengo violento. Vea, yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. Dice Juan 9:31. Se lo voy a leer yo. Juan 9:31, el apóstol San Juan, que andaba con Jesucristo, dice esto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oiga lo que dice el libro de San Juan, hermano. Yo no lo estoy diciendo. Si quiere, lo busca, lo lee o se lo recomiendo en casa. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¡Ja, ja, ja! Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso y hace, oiga, no es solo saber, no es solo entender y decir, ay, yo soy así temeroso, pero no hago nada. Dice bien claro, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Que yo viva en santidad, que yo me desviva por la gente, que yo ame a la gente como es, que no discrimine a nadie, que ayude a todo el mundo en lo que Dios me permita ayudarlo, que haga la voluntad de Él. Entonces Dios me oye. Pero si yo no hago su voluntad, ¿usted cree que Dios me va? Por favor, Dios no me va a oír si yo no hago su voluntad. Andar en la voluntad de Dios significa no tomar decisiones antes de consultar. Y ojo, consultar y esperar la respuesta. Porque consultar y hacer lo que a mí se me da la gana, ¿y tú sabes para qué? Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están atentos con los justos y sus oídos atentos a su clamor. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Con nuestro Dios no vale orgullo, ni altivez, ni nada de eso. Con Dios lo que vale es la humildad. ¿Sabe por qué Dios no nos escucha a veces? Y se me fue el tiempo y estoy en problemas con ustedes. Hoy les pido una disculpa. Dios no nos escucha a veces porque en nuestro corazón hay resentimiento. ¿Cómo, hermano? Es más, la Biblia dice bien claro, esposos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira que si yo tengo problemas con mi esposa, si ella se siente mal, ni siquiera, oiga, eso es serio. Si yo estoy mal con mi esposa, no puedo pretender que Dios me va a escuchar. Perdón, hermanos, hoy estoy violento. Dios no me va a escuchar porque Él dice que no tengo que maltratarla, que no tengo que tener problemas con ella para que mis oraciones no tengan estorbo. ¿Se acuerda? Mire, esto es tan delicado. ¿Se acuerda de un otro pasaje que dice que si yo vengo a dejar ofrenda al altar y si yo me acuerdo que mi hermano, oiga, no dice ni que mi hermano tenga algo contra mí, dice que no traiga la ofrenda, dice que primero vaya y pida perdón y que después traiga de manera que Dios no acepta ni $1 que yo le traiga si mi corazón está mal. Entonces, para que yo haga un ayuno, tengo que tener bien claro por qué voy a ayunar. Y la primera razón es para acercarme a Él, para humillarme a Él. Cuando yo ya me acerqué a Él humillado, cuando yo ya estoy limpio, ¿vio? Cuando Él ya me limpió por la causa de mi humillación, entonces yo puedo pedirle a Él cualquier otra cosa. Antes no. Dice por allá Santiago,
Vosotros pedís y no recibís, porque pedís mal. Dios no complace tal cosa. Dios complace lo que es puro, lo que es honesto, lo que es bueno. Hermano, ¿quién no sabe aquí lo que es honesto, lo que es bueno? Todos lo sabemos. Todo lo que sea bueno, honesto, ahí va Dios en el asunto. Pero todo lo que sea deshonesto, Dios no va a ir ahí. Yo le doy gracias a Dios porque ustedes me han tenido paciencia.